sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cuántos creen eso? Wow, pero es como muy taxativo, muy cortante, ¿verdad? O sea, ¿se acuerdan cuando yo les he hablado de los absolutos? Cuando dice nadie, ¿qué quiere decir? Nadie. Ni siquiera uno que no tenga santidad. O sea, la condición entonces para ver a Dios es santidad. El apóstol, el escritor de los Hebreos dice así en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Voy a hacer una declaración esta mañana. La santidad es la imagen de la fe verdadera. Para vuestra consideración. Piénsenlo ahí, ruménlo, como dicen por ahí. Piénsenlo, mastíquenlo. La santidad es la imagen de la fe verdadera. Si usted toma nota y usted, bueno, en el desarrollo del mensaje va a ver la explicación, pero si toma nota y lo piensa una y otra vez, quizás al principio no suena muy digerible, pero tenga un poco de paciencia como lo ha tenido conmigo hasta ahora. ¿Cuál es la tragedia de los autoproclamados cristianos? La tragedia de los autoproclamados cristianos es que su alma admira y anhela la santidad, pero la mayoría no la tiene y otros no saben de qué se trata. ¿Sí lo ven? Yo es grave. Los autoproclamados cristianos, los que se dicen ser cristianos, se identifican como cristianos. Hoy estuvimos en mi clase hablando de eso. Dice que la mayoría no sabe lo que es vivir en santidad. Anhelan la santidad. Tienen, como dice por ahí en criollo, el pálpito, ¿no? Dice, es la santidad, ¿cómo debe ser? Entonces, de un concepto de santidad dicen muchas cosas que pudieran parecer muy acertadas, pero quizás no den el clavo justo. Por eso la admiran, la anhelan. Yo quiero vivir en santidad, Señor. Yo quiero la santidad para mi vida. Pero tenemos que partir de un concepto previo, que es la santidad. Y antes de definir la santidad, hay un concepto previo que quiero exponerle. Y es que debemos saber bien qué significa ser santo. ¿Entiendes? Muchos dicen, bueno, ahora José Gregorio, el santo de los pobres, ¿no? El santo de los... Porque le caracteriza a un santo para que sea canonizado y sea toda esa cantidad de cosas que hacen por allá, que haya vivido una vida con obras de bondad, de misericordia, de amor al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de recaudos, requisitos, y que sea primero como que es venerable y después le van dando algunos pasos según sus obras posteriores a su partida. Santo es simplemente la persona que Dios apartó para sí. ¿Sí? A los que Dios ha apartado para sí son... ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Levanten la mano los santos. Amén. Ya le tomé la foto. Otro concepto, a los que sacó del mundo son santos. A los que escogió Dios son santos. A los que rescató Dios de su vana manera de vivir son santos. Fíjense, entonces, los escogió, los rescató, los sacó y los salvó.
Ese es el hecho de la salvación. Haber hecho eso es eso. Entonces, en Gálatas 1:15, Pablo señala eso acerca de sí. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Ves? Más de un texto en la Biblia vamos a conseguir de que Dios, antes de que usted fuese quien es, de que yo sea quien soy, antes que mi madre me concibiese en su vientre, ya Dios, en su omnisciencia, me había escogido, apartado. Pero el hecho de el ser santo, vamos a decir, de hecho, porque aquello era la intención, la determinación divina, pero el hecho es cuando hay el llamamiento. ¿Me entienden? Dios nos sacó, nos llamó. ¿Se acuerdan cómo Él escogió a los discípulos? ¿Qué le dijo? Sígueme, sígueme. Entonces, esa demanda de Dios o ese llamado de Dios, el cual considero es irrevocable, entonces, es lo que hace a un hombre, a una mujer, a un joven, a un anciano, santo. Es un santo. Ya aquí rompe un poco con el concepto que tradicional o culturalmente venimos manejando como santo. Óyeme bien, quizás usted no se vea tan santo. Y tiene razón. Pero usted es un santo. ¿Me entiende? Nosotros andamos por convicciones. No soy lo que yo creo que soy, o lo que yo me evalúo que soy, sino lo que la Biblia dice que soy. Y si el Padre le plació hacerme un santo, no lo escogí yo. ¿Se acuerdan en Romanos 9? ¿La escogencia de quién? Es de Dios. La potestad de esta gracia está solamente en Dios. Así que nadie nos engañe. El asunto no es parecer. Oigan bien, el asunto no es parecer o anhelar ser, sino ser santo. Óigame, otra cosa que quiero añadir a este concepto es que es un decreto divino. Dios lo dijo y así es. Segundo, no es un proceso, es un hecho puntual. En un determinado momento Dios lo escogió y lo sacó de nuestra inmundicia, y también dice el apóstol, de la potestad de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces quiere decir que, oiga bien, hay un común denominador en todo esto que he dicho hasta ahora, en el hecho de la escogencia, en el hecho del rescate, en el hecho del llamado. Siempre lo hace Dios. Se dan cuenta que ninguno de nosotros tuvimos parte ni arte en eso, solamente fuimos en modo pasivo. Fuimos objeto del verbo. La acción del verbo cayó sobre nosotros. Él nos rescató, Él nos sacó, Él nos llamó. O sea, la acción. Nosotros no hicimos nada. Así que nadie debe llamarnos al engaño más. Si Dios dice que somos santos, somos santos. Amén. Ser santo es el fruto de la gracia que tiene la potestad divina. ¿Entiendes? Cuando la gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida, es ese hecho misterioso, vamos a llamarlo así, que, como dice 2 Corintios 4:6, que alumbró nuestro entendimiento que estaba entenebrecido. ¿Fue qué? Y Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para que pudiéramos ver a Jesucristo como Él es, tuvo que haber sido iluminado ¿quién? Nuestro entendimiento, nuestro corazón entenebrecido. Así que cuando nos reunimos los santos,
Esta es la congregación de los santos de los últimos días. De los santos apartados por Dios. Entonces dice la palabra, sin santidad. Ahora vamos al otro concepto, ¿qué es la santidad? ¿Qué fue la primera declaración que hice? La santidad es la imagen de la fe verdadera, de la verdadera fe. Si somos salvos por fe, por gracia, y somos santos por decreto divino, ahora, ¿qué debe mostrar nuestra vida? Nuestra vida, es decir, la luz que refleja un santo tiene que ser santidad. A ver, vamos a digerir eso un poco más. Mi vida, como soy ahora un santo, tengo que reflejar, porque es natural, es lo natural. De tal manera que cuando los santos se congregan, tienen pensamientos, tienen palabras, traen para presentar delante de Dios sus obras que son, y levantan manos. ¿Sabe? Puede haber una ofrenda. Aquí no se limpian las ofrendas. Aquí se presentan. ¿Se acuerdan? Caín y Abel. Y todo lo que el Levítico dice acerca de las ofrendas, dice que deben ser limpias. Pero no la limpian en el templo, sino la traen limpia. Entonces, si hasta hoy no hemos entendido que la conducta de un santo es la santidad, que la conducta de un santo, si no está a la altura de esa gracia, tiene problemas, porque difícilmente puede su vida agradar a Dios. Porque ante Dios no podemos nada que ocultar, ¿sí o no? Entonces, por eso digo yo, cuando yo me presento al final del año, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? ¿O qué he sacrificado en mi vida para agradar a Dios con mi vida? Más que el dinero que perdí, más que la enfermedad que tuve, más que las pruebas que pasé, no llevan como yo quiero ver mi vida, cuánta santidad refleja. Porque yo creo lo que dice ahí, dice que sin santidad, y que la vida de un santo tiene que ser reflejar santidad. O sea, en otras palabras, que sus pensamientos sean igual a su carácter, que sus palabras sean. Así un momento alguien le huele la pega, cuidado lo que va a decir. Que frénate. ¿Me entiendes? Que no sea tu hierro, tu lengua, tu propio juez, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Por eso digo al final, si hasta hoy nuestro entendimiento y nuestra conducta no está a la altura de esa gracia de haber sido hechos santos, hay problemas para agradar a Dios. Sí, definitivamente. Por eso es que debemos entender claramente quiénes somos y no dejarnos, vamos a decir, hacer un concepto cultural de lo que es santo. No. Un concepto bíblico de lo que es santo. Usted es una mujer, usted es un hombre que Dios apartó para sí, ¿me entiende? Para sí. Amén. Usted no sabe ni por qué, ni cómo, nosotros no sabemos nada, nosotros no sabemos nada. Lo único que tenemos, el pequeño luz de conocimiento que tenemos, es que es verdad. Esto, como dicen por ahí, es que estos evangélicos son tan tercos que nadie los saca de ahí. Y muchos de ellos están dispuestos a dar su vida, pero no fallar en su fe al Señor. Sed santos como yo soy santo. Sed santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. Toda.
Así que con mi esposa tengo que ser santo. Tratarla como una santa. No, que no está aquí. Ay, si estuviera también. Ella es testigo que la trato como una santa. Bueno, 30 años vamos a cumplir ahora. Ya estamos en los 30. Si fuera una mujer mala, no, ¿quién se cala a una mujer así? ¿Sí me entiendes lo que decir? O si yo fuese un marido malo, ¿quién se lo cala? En el momento en que esa noche no sabe. Entonces tiene que haber, en nuestras relaciones, tiene que haber ¿qué? Temor de Dios, que es santidad. ¿Ok? Esto está en 1 Pedro 1:15. Sed santos como yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y bueno, hago la segunda declaración. Si nuestro entendimiento, en nuestra conciencia, no está a la altura de este mandamiento, pues dice en forma imperativa, sed santos, entonces hay problemas para obedecer a quien proclamamos Señor de nuestra vida. ¿Sí lo ven? En que es como un antagonismo. Sí. No puede ser. No puede ser. No puede ser. ¿Qué no puede ser, pastor? Que yo diga que Él es mi Señor y que me haya escogido a mí del mundo para vivir una vida santa y yo quiero vivir de una manera que no es tan santa. No puede ser. O que yo ande en cosas raras que no agradan a Dios. No puede ser. Bien sea en conductas moralmente cuestionables o en un verbo cuestionable o en chistes malsanos o en palabras, diciendo palabras que sabemos que le agradan a la gente pero que a Dios no agradan. ¡Epa, cuidado! ¿Sabe qué es bueno? Cuando alguien va a echar un chiste de eso, va a referir un chiste y dice, no lo hagamos aquí, vamos para allá porque aquí está hermano. ¿Sí me entiende? Eso sea serio. Hay quienes respetan. Entonces, entendamos que la santidad es la vida que caracteriza a los santos. Sencillo. ¿Qué es la santidad? El performance, el behavior, la conducta que es el reflejo de ¿quiénes? De los santos. Porque el mundo no va a andar en santidad. ¿Entiendes? Si no, ¿quiénes? Los santos. La santidad es la luz. Óigame bien, la santidad es la luz. ¿Se acuerdan que en Mateo 5 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo? Entonces, las obras tienen que dar el reflejo, ¿verdad?, de la santidad de Dios en nuestra vida. Nuestras obras. Nuestros vecinos tienen que dar testimonio de nosotros. No que hoy hay un berrinche en mi casa, allá la mujer diciendo cualquier cosa y el hombre maldiciendo y el hombre. Y después el viernes lo llamo, vengan para hacerlo para que hablemos la palabra de Dios. No puede ser, así no es. La santidad es la luz o las obras que alumbran delante de los hombres, para que los hombres, aun cuando no crean a la palabra, glorifiquen a Dios por la vida de esa persona. Si queremos entonces, amados santos, agradar a Dios, cuando adoramos, tenemos que tener un corazón santo, limpio, apartado. Si queremos que Dios se agrade de nuestra adoración, tenemos que tener manos santas, levantar manos santas, dice la palabra. Si queremos levantar manos que exalten a Dios, tenemos que tener manos limpias. Como dije hace un momento, aquí no se lavan las ofrendas, aquí se presentan las ofrendas. ¿Me entiendes? Y nuestra alabanza es una ofrenda que debe ser santa.
Ok. Dicho esto, vamos al primer punto. El pecado y la santidad. ¿Cómo lidiamos con eso? Mire, hermano, si hay algo, voy a hablar un poquito cortico de mi vida. Si hay algo que desde joven jamás acepté, y no me pregunte por qué, yo no sé, hay algo que era inconforme. Yo me crié en un barrio, es más, tal era el barrio que no había carretera de asfalto, era tierra. ¿Me entiendes? Y cuando en enero llegaban las brisas de enero, ¿se acuerdan? Enero, febrero, que es brisa fuerte. Catarro, pero casi cantado, pues. Y yo andaba en cotiza, que costaba en real y medio, cotiza, ¿me entiendes? No era alpargata porque la alpargata tiene la suela de cuero, ¿no? Esta que era de caucho, pues, de una goma. Bueno, goma le dicen ahora los zapatos, esos tenis, pero bueno. De esas que costaban real y medio y después pasaron unos 50. Así andaba yo. Y chorcitos corticos en el barrio, con una media llena de metras. ¿Cómo dicen aquí? Metro, ¿verdad? Metro. ¿Me entiendes? No tengo una foto por ahí mía, ¿no? Pero un pata que son igual que cualquier otro. Pero cuando crecí y ya salí de bachillerato, veía que todo el mundo se iba juntando casi automáticamente con la del barrio, con la de la otra. Me saqué a fulana, me saqué a más. Yo dije, no, yo no puedo tener eso. Hay algo que mi formación moral, no sé, me decía, no puedo estar aquí. Y papá nos dio sustento hasta que salimos de bachillerato. En la universidad tuvimos que costear cada quien su estudio. ¿Y sabe qué? Yo dije, no, yo no voy a quedarme aquí. A un turco le sacaba 12 pares de zapatos y iba yo para la universidad con el morral atrás y dos bultos de zapatos vendiendo los zapatos a la secretaria. Porque no me puedo quedar aquí. No me pregunte por qué, es que no me podía quedar así conforme a eso. Ahora cuando vine a conocer al Señor a los 27 años y veía el entorno de los que se juntaban los jóvenes en mi iglesia madre, había cosas que no estaban bien y yo decía, yo no me voy a quedar así. O sea, ¿se dan cuenta cómo Dios va preparando a alguien y va haciendo? Lo va, y sin que uno se dé cuenta, ¿no? Y dice, no me puedo quedar así. Porque eso es conformarme al grupo, ¿me entiendes? Entonces tener una santidad cultural de acuerdo al promedio es la santidad mía. No. El Señor me dijo, sed imitadores. Pablo dijo, sed imitadores de mí, un buen ejemplo. ¿Me entiendes? Y que el modelo de Pablo, ¿quién era? Entonces, no me puedo quedar así, no puedo ser conforme al grupo de los jóvenes. No me puedo ser conforme al grupo de los adultos. Tengo que procurar, anhelar, esforzarme en buscar una vida un poco más arriba, de tal manera que Dios diga, este es mi hijo amado. Me agrada su actitud. ¿Sí me entiendes? No lo hemos alcanzado todo, estamos en esa lucha. Pero si algo tenemos que tener claro es eso. Lo primero que quiero señalar en este texto, en este punto, es que ¿cómo lidiamos nosotros con el pecado? Pablo dice el pecado que mora en mí, el pecado del entorno, el pecado que está en todas partes. El problema está aquí. Mira, el primer problema que lidiamos a diario es que el pecado lo enfocamos más en nosotros mismos. Cuando erramos, dice usted, pequé, ¿verdad? Por lo general hacemos eso. Enfocamos más el pecado en función de nuestro propio fracaso, más que considerarlo como una ofensa a Dios. ¿Lo ven? Si comenzamos a pensar que el problema del pecado no es cuando yo falle, el problema del pecado es cuando le fallé a Dios. Porque cuando yo logro esto y cuando yo hago aquello y cuando yo, ¿me entiendes? Estamos como el sueño americano, que el logro está en función de sí mismo. ¿No es así? Yo tengo que entender ahora que cuando fallo,
Tengo que sentirme mal, no porque yo fracasé, sino porque lo ofendí a él. ¿Sí lo ven? Balaán dijo pequé. Judas dijo pequé. ¿Se acuerdan? Cuando Judas dijo pequé, allá tú, problema tuyo. Pero el hijo pródigo, ¿qué dijo? He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué dijo David cuando pecó? Contra ti, contra ti, contra ti solo he pecado. Había temor de ellos respecto a Dios, aunque eran igual que nosotros y fallaron igual que cualquiera de nosotros. Pero había una relación de que dice, mi vida depende de ti, y a quien yo tengo que rendir cuenta es a ti, y a quien yo me debo es a ti. Por eso no es que el pastor diga, o que diga el pastor, o que diga el diácono, o que diga el maestro. ¿Qué dices tú cuando yo fallo? Entonces, el problema del pecado y la santidad es que a veces le medimos esto en función de mi propio fracaso, y no es así. Porque cuando fallamos, hay tres cosas que debemos considerar. Uno, que quebrantamos la ley de Dios. Si yo le digo algo malo a mi hermano o profeso alguna palabra que no debo decir, ¿a quién estoy quebrantando? Lo que Dios dijo que no hiciese. ¿Se acuerdan en el Edén? Lo que Dios dijo que no tomase, eso tomaron. ¿Quebrantaron qué? La ley de Dios. Segundo, la autoridad de Dios es menospreciada. Es un error. Yo no puedo menospreciar a aquel que es mi Señor. ¿Por qué? Porque tiene toda la autoridad sobre mi vida. Entonces, cuando peco, tengo que decir, quebranté tu mandamiento. Me viene a la mente en este momento, ¿se acuerdan la historia del queso, verdad? Yo se la he contado muchas veces, ¿verdad? No, ok, ya sé que se acuerdan. Entonces, si yo no le hubiese dado queso a esa vecina, ¿en qué estaba fallando? En que yo vi que el Espíritu me dijo, dale queso. Y el mandato que era, dale queso. Y si yo me resistía ¿a quién? Al mandamiento y a la autoridad que tiene quien manda. Óigase esto es un principio, un axioma. Usted y yo estamos llamados a obedecer. Amén. A Dios no solamente por lo que nos manda hacer, sino porque Él es Dios quien lo manda. Y en tercer lugar, estamos quebrantando el dominio de Dios. Tres cosas de aspectos del pecado que debemos considerar. Uno, que cuando erramos es la ley de Dios que quebrantamos, es la autoridad de Dios que menospreciamos y también que es el dominio de Dios que desestimamos. David dijo en el Salmo 51:4, contra ti solo he pecado. ¿Se acuerdan el pecado con Betsabé, con Urías y todas las cosas malsanas que hizo David? Y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sí? Porque, como dice el Salmo 139, cuando tú haces algo, ¿dónde te escondes? Que los ojos de Dios no te vean. Cuando yo leí eso, yo dije, Dios mío santo, ¿qué puedo hacer para esconderme de ti? Porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aún la noche resplandece alrededor de ti. O sea, no hay manera de esconderse. Cuando pecamos, ¿a quién ofendemos? Primeramente a Dios. Y cuando lo hacemos hacia un hermano, que le decimos cualquier cosa que lo lacere o que lo lastime o que lo dañe, pues él fue hecho a la imagen de Dios, ¿me entiendes? Entonces, no solamente lo ofendemos a él, sino ofendemos a Dios, quien fue que lo hizo. Entonces, si decimos que somos santos, nuestra vida tiene que ser una vida de santidad. Y la santidad es simple y llanamente la manera tangible de ver nuestra fe en Dios. Dice el apóstol, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Ese es un santo. No voy a hacerlo para que se agraden de mí,
Pablo decía, yo no voy a predicar para que ustedes se agraden de lo que predico, porque si agradara a los hombres dejaré de agradar a Dios. Yo tengo que exponer la verdad. Y la verdad es esta. Ahora, ¿qué no es santidad? Unos creen que la santidad es no fumar, no beber, no bailar. El código del no. Entonces son la gente del código del no. Todo es pecado. No. Terminan frustrados, terminan legalistas y terminan fariseos. Así hicieron los fariseos en aquella época. Querían tanto la perfección que llegaron a ser hipócritas. Mostraban una vida aparentemente santa, pero dice el Señor que eran como sepulcros blanqueados. ¿Me entiendes? Por fuera se ven muy bien, muy adornaditos, muy pintaditos, pero por dentro hieden. No es ese el enfoque de la santidad, amado mío. No se equivoque. Porque estaríamos empujando el carro de manera ineficiente por el lado equivocado. No es que dejar de hacer eso sea malo. No, hay que dejar esas cosas. Pero ese no es el botón de la santidad. La santidad que viven los santos radica en una vida de obediencia a los mandatos de Dios. ¿Entiendes cómo es? Usted y yo hemos sido llamados para consagrarnos a Dios. Déjeme bajarme un poquito aquí. Si nosotros queremos vivir una vida que agrade a Dios, la obediencia o el obedecer tiene que ser un verbo fundamental. No podemos pretender agradar a Dios sin obediencia o desestimando sus mandatos. No puede ser. Eso no comulga. Óigame bien. Usted y yo, dice la palabra, hemos sido apartados. ¿Se acuerdan en Números 13? Creo que cuando Moisés consagró los instrumentos, las copas, las tazas y todo para que fuese apartado para Dios, ¿sí o no? Consagrado ¿para qué? Para el altar, para los sacrificios, para todo lo que es la liturgia del sacrificio. Para más nada. Cuando el rey Nabucodonosor tomó Judá, dice que se llevó todo eso y lo guardó entre sus tesoros. No había problema. Pero cuando su nieto, Nabido, en una de sus parrandas de esas que invitó a todos sus príncipes, concubinas y mujeres, imagínense aquella gente, dijo: tráiganme las copas que trajo mi abuelo de Judá. Que son de la religión de ellos, lo que sea, tráiganme la copa. Y encogieron las copas de oro y empezaron a beber las copas de oro. ¿Se acuerdan? ¿No? Daniel 5. ¿Qué pasó? Apareció una mano en el dintel de la pared que lo petrificó. Le sacó el ratón y le sacó todo lo etílico que tenía. Quedó. Dijo: ¿qué es esto que está pasando? Llamen a alguien que sepa qué es lo que está pasando. Y vino Daniel y dijo: Mene tekel uparsim. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Esa noche, el rey Ciro de Persia, de los medos persas, cambiaron el curso del río y entraron y lo mataron y se acabó el reino babilónico. Cuando los santos se usa para usos viles, el juicio de Dios está a la expectativa. Porque lo que Dios apartó para que sea santo no puede tener otro propósito sino aquel para el cual Dios lo apartó. Quizás usted y yo estén ahí luchando, yo con mi garganta y usted con sus pensamientos. Pero esa es la verdad. No hay otra. Yo tengo que esforzarme. Mira que te mando que te esfuerces. No es fácil, no es fácil, yo no lo vendo fácil. Pero ese es el camino. Isaías dijo en 35, dijo:
que hay un camino de santidad por el cual no caminará ningún inmundo. Opa, no es para todo. Ningún inmundo pasa por él. Y aquel que procure santidad, por torpe que sea, no saldrá de él. Esa es la vida que Dios nos llamó a vivir. Entonces, ¿en qué consiste? Amado mío, consiste simple y llanamente en procurar, esforzarme, luchar, si es posible, como dice el cántico, menguar, negarme aquello que yo considero que pudiera ser mi derecho, negarme ese derecho. Cuando yo hago esta pregunta a las madres que están aquí, ¿cuántas madres que están aquí menguaron sus derechos cuando llegó su hijo? Las madres, pero yo creo que todas negaron el derecho a su propia vida. No, por si acaso hay una mala madre, pero digo, la mujer es un ser extraordinario, de tal manera que cuando es madre se convierte en otra persona. ¿Sí o no? Yo lo veo porque soy testigo de lo que estoy viendo, no porque soy madre, sino porque estoy viendo ahí, soy testigo ocular, ¿me entiendes? Se niegan a dormir, se niegan a comer, se niegan a sus propias vidas, se niegan a... O sea, bueno, pero si eso lo hace por un hijo, ¿cuánto no vale más la pena por Dios? Porque tu hijo no te da la vida eterna, ni te limpia de pecado. Pero Dios sí. Yo he oído historias de madres que cobraban y lo que poquito que cobraban era para que sus hijos estuvieran bien vestidos. Hacían de todo. Así que, hermano, hablando de la santidad otra vez, volvemos en que ciertamente hay cosas que hay que soltar, hay que matarlas, hay que quemarlas. Y hay cosas que hay que adquirirlas. O sea, es un proceso de aprender y desaprender, como dijo alguien por ahí. Quitarlas, soltarlas, ¿sí? Pablo, por favor, si busquen su Biblia en Colosenses, vamos a leer 2 pedazos. Leo para ustedes. Así que, amados, capítulo 3, verso 5 en adelante. Así que, amados santos, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice el apóstol? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Colosenses capítulo 3. Verso 5. ¿No está ahí? Bueno, eso de hacer modelo terrenal está un poquito más abajo. Lo que estoy diciendo está un poquito más arriba. Disculpen. Eso debe ser en el 1 o el 2, ¿verdad? Ok, vamos al 5 entonces, pero yo quiero señalar esta parte del temor. Esa parte la aprendí después de viejo. El temor de Dios. Sea Dios vuestro temor y vuestro miedo. El temor de Dios es simple y llanamente tomar a Dios en serio. En serio. ¿Me entiende? Aquí no estamos para perder el tiempo. El tiempo que queda es corto. Graben eso. El tiempo que queda es corto. Repito ese versículo 2. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque el ambiente todo está plagado de pecado, ¿me entiendes? Perfeccionando la santidad en el temor o en la obediencia a Dios. Eso es lo que está diciendo él. Y el 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. En estos días estaba enseñando sobre esto y decía, ¿quién lo va a hacer morir? ¿El espíritu? No. ¿El espíritu? Sí. ¿Quién lo va a hacer morir? El espíritu. ¿El espíritu? Sí. ¿Quién lo va a hacer morir? El espíritu. No. ¿El espíritu? Sí. ¿Quién lo va a hacer morir? El espíritu. No. ¿Quién lo va a hacer morir? El espíritu.
La Biblia, no, el pastor, no. Usted es el que tiene que hacerlo morir. Nosotros tenemos que hacerlo morir. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios, o el juicio de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia, los que no acatan o desestiman la orden. Porque la orden es un imperativo, hacer morir, o sea, eso es orden. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, nos revolcábamos, como dijo la directora, en el fango de nuestras pasiones. Pero ahora, dice, ahora ve el cambio, pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, que es ira, enojo, malicia, blasfemia. Óigame estas palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Me entiendes? Esas palabras vulgares. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya. Entonces, a eso nos llamó el Señor. A tener una vida en el cual vamos haciendo morir muchas cosas que no puedo seguir así. O sea, no puedo conformarme. No, yo soy así, el Señor me quiere así. ¡No! El Señor te quiere así, pero no te quiere dejar así. El que comenzó en vosotros la buena obra, para que todos seamos conformes a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces no puede ser como tú quieras. Segundo, el enfoque correcto de la santidad radica en la obediencia a aquel por quien fuiste llamado. El enfoque correcto de la santidad consiste en la consagración. ¿Se acuerda el corito que decía, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás? O sea, no vuelvo atrás. Yo no tengo que estar volteando mi mirada hacia Sodoma y Gomorra, que es mi pasado. Yo no tengo que estar mirando a Egipto, que es mi esclavitud. Yo tengo que mirar a la nueva Jerusalén, que es la promesa, ¿me entiendes? A veces yo digo, nos dirán locos, nos dirán descontextualizados, y etcétera, etcétera. Que digan lo que mejor les parezca, pero ¿estamos claros en el norte? ¿Estamos claros que una vida de santidad es la que a Dios agrada? ¿Estamos claros que la vida de santidad es la vida de los santos? Propia de los santos, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes quitar a un santo de su vida de santidad, porque no existe, está muerto. En la vida propia de los santos, su hábitat es esa, la santidad. El enfoque correcto entonces para esto, ve el complemento de la santidad, es la obediencia a Dios, quien nos llamó. Dice pues entonces el mismo pasaje del verso 10 en adelante, vestidos pues como escogidos de Dios. Ahí está. Vestidos pues como escogidos. O sea, como santos, escogidos, son santos. Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire, aquí somos pocos. ¿Cómo no vamos a tener paciencia con unos con los otros? ¿Y cómo no nos vamos a soportar los unos con los otros? Este es el caldo de cultivo, esta es como dice la cantera. Si aquí no logramos tener una coinonía como debe ser, un amor entre nosotros, ¿qué quedará cuando salgamos de aquí?
Allá sí son agresivos. Y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Sí? Si alguno no le cuadra a su pastor, perdona. De la manera que Cristo os perdonó, también haced vosotros así, sin dejar de sabio, sin guardar yuca en su corazón, como dice la sobrina. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Oye, qué hermosa esa parte me gusta más que la anterior, ¿verdad? Pero para que una se dé, amado mío, la otra tiene que darse previamente. O sea, es una interacción permanente, eso sí es algo progresivo. La santidad no es un hecho puntual, pero la santidad sí es un proceso escalonado, ascendente y continuo. ¿Me entiendes? Porque crecer en el conocimiento de Él es santidad. Hacer la voluntad de Él es santidad. Y eso tiene que ir en crecimiento. ¿Me entiendes? Tiene que ir creciendo. No se quede todavía. Miren lo que dice el apóstol, el escritor de los Hebreos. ¿Cómo dice? En Hebreos capítulo 5, cuando advierte acerca de la apostasía. Dice, de esto tengo mucho que deciros y difícil de explicar. Difícil, no sé cómo decírselo. Porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a hablar sobre los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Maestro, debiendo ser ya maestros, porque os habéis hecho tardos para oír. Entonces no puede ser. Cuando están en mi clase yo le digo, usted la meta suya es que tiene que ser un maestro. Mis discípulos tienen que ser maestros. Debiendo ser ya maestros, ¿qué procuran? Simplemente ser un legalista, un legislador o un teólogo dentro de la iglesia, eso no sirve para nada. Tengo que procurar que, como dijo el apóstol Pedro, cada cual según el don que ha recibido ministre a otros conforme a la multiforme gracia de Dios. Entonces a eso estoy llamado. Santos de vivir una vida de santidad. Sansón fue un caso lastimoso, un escogido. ¿Y qué hizo Sansón? Y termino con el punto número 3. ¿Cómo hacemos para vivir en santidad, pastor? Bueno, el apóstol Pablo lo dijo en Colosenses capítulo 3. Léase todo el capítulo 3 de Colosenses y usted verá. Ahí encontrará la respuesta. Pero quiero dejarles 3 preguntas. 3 consideraciones. Para que el 2021, que va a ser abrasivo, va a ser escalofriante, va a ser un año que el 2020 va a parecer un niño de pecho. Pero Dios dará fuerza al que no tiene ninguna. Y Dios es fiel porque el que prometió dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, dice la oveja, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso es lo que tiene que decir la oveja. No, ay, no. Dios, pararse como valiente, ¿me entiendes? Es que para esto fuimos hechos. Para mostrar al mundo nuestra fe. Dice, esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Inquebrantable. ¿Cómo hemos de vivir una vida que a Dios agrade, una vida de santidad? 1. Estar dispuesto a considerar el pecado como una ofensa a Dios y no como un fracaso personal. Lo primero que tenemos que considerar. 2. Estar dispuesto a asumir la responsabilidad de mis errores y no tardar en remediarlos. Y 3, estar dispuesto a obedecer a Dios a fin de agradarle en todo tiempo. Si yo tengo que perdonar a mi hermano o tengo que ir y antes de presentar la ofrenda dice, ve y ponte de acuerdo con tu hermano primero. Entonces primero no presento la ofrenda, no la dejo ahí y voy y me pongo de acuerdo con mi hermano. Nosotros somos testigos del poder de Dios.
Yo estoy hablando no en sentido universal, sino esta iglesia aquí, este estilo de poder. Todo lo que hemos visto, vemos la gloria de Dios por todas partes. Amén. Aún nuestras propias vidas, miserables, escoria, basura, despreciable, pero Dios las escogió y las ha transformado hasta hoy en lo que ha hecho con nosotros. No es para darle gloria a Él. Gloria a Dios. Todo lo que nosotros éramos tinieblas, ahora somos luz en Cristo Jesús. Amén. No es para darle gloria a Él. Gloria al Señor. Podemos entonces menospreciar su mandato. Podemos menospreciar lo que nos ordena hacer sin ofenderlo. No podemos. Así que cierro con Romanos 14 y dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No importa lo que venga en 2021, somos del Señor. Y eso nadie lo puede revertir, porque Dios quiere eso. Vamos a orar. Mi vida, lo que más deseo es ser hallado en ti fiel. Lo que más desea mi corazón es saberme limpio, justo delante de ti. Ahí donde está, piense por un momento en lo que estoy considerando. ¿De qué vale dejarle millones de dólares a mis hijos y no dejarle como herencia una vida santa? Mejor es una vida santa, porque será ejemplo para ellos y motivo para seguirle al Señor. ¿De qué me sirve esforzarme tanto por lograr bienes materiales cuando estoy tirando por el suelo las cosas de Dios? No sirve. Tengo que reenfocar mi vida y poner en primer lugar lo que tiene que ir de primero, y es mi relación contigo, Señor, porque tú fuiste quien me llamó, quien me escogió, quien me rescató, quien me santificó, quien me glorificó, quien hizo todo en mi vida. Así que ya no me debo a mí, sino me debo a ti. Le invito a ponerse de pie para recibir la oración. Amado Padre Celestial, este remanente que tú has escogido, en esta hora ruego que tu palabra se expanda más rápido que la velocidad de la luz en cada fibra de su ser. Que todo su corazón sean iluminados y sus cerebros sean alumbrados, para que tu palabra sea afirmada por tu Espíritu Santo que mora en ellos. Ruego en el nombre de Jesús que así sea hecho. Que la bendición tuya no tarde. Y como siempre, Dios, muéstrate, oh Dios, a cada uno en misericordia. Porque como dice tu palabra en Jeremías, en Lamentaciones, dice: por tu bondad no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído tus bondades sobre tu pueblo. Te bendigo en esta hora y bendigo esta pléyade de santos que tú has escogido para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga a todos, hermanos.